nuestro firme compromiso con el abolicionismo de la prostitución y la expulsión inmediata de aquellos militantes que paguen por tener sexo. A ver, si el PSOE fuese un partido normal, ahí detrás, bueno, para empezar no debería haber nadie, pero si estaba alguien debería haberse visto el campeonato del mundo de la risa, o sea, todos partiéndose, guajaja, pero fíjate lo que dice, y aplauden todos, de verdad, lo del aplauso sincronizado, hemos pasado de la opinión sincronizada al aplauso sincronizado, o sea, una persona que se ha lucrado de los negocios de la familia de su mujer, de prostíbulos más saunas gays, que yo voy a empezar a poner, porque siempre decimos de saunas gays y prostíbulos, a ver, lo de sauna gay era residual, o sea, alguno debía ir ahí a tener un contacto suyo privado y consentido, no, o sea, eran prostíbulos, prostitución de chaperos, es decir, prostitución homosexual y algo residual, contactos en una sauna gay. Que por cierto, yo, por gente que lo investigó en su momento, me dijeron que no podía ser más cutre y asqueroso aquello, de marrano, o sea, del nivel que tenía de marranería aquello, de suciedad, de cutrería, etcétera. O sea, que debe ser un concepto un tanto extraño de lo que son las relaciones. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a mostrar ahora cómo era toda la madeja, todo el entramado de esos prostíbulos, aunque siguen diciendo testigos que cada vez que damos los listados nos seguimos quedando cortos. Yo he llegado a ir a hablar de determinadas personas o de empleados que estaban en la red, hablando de que llegaron a tener hasta 17 prostíbulos. Los que les vamos a mostrar en un momento, algunos de ellos con fotografías, son los que están identificados y reconocidos 100% como o saunas gays o prostíbulos. Pero ¿creéis que esto se acabará judicializando, Raúl? Si sale adelante la ley Bolaños, seguro que no. Ya, eso está claro. En el otro caso no lo sé. Decías tú que en un partido normal, es que en un partido normal no se habla en un comité federal o en un congreso de si se va a expulsar o no a los militantes que consuman prostitución, porque es un asunto privado que en los partidos normales no está encima de la mesa. La cuestión es que aquí ha habido ministros, secretarios de organización, que han contratado servicios de prostitución con dinero público, que han colocado a prostitutas en empresas públicas para pagarles alquileres y demás, y por eso tienen que hablar de eso, igual que el compromiso, eso que dicen con el abolicionismo, que están siempre con esa palabra. Esta gente, por mucho empeño que pongan, no van a abolir la prostitución, o sea, llevamos miles y miles de años existiendo la prostitución y van a llegar ahora Pedro Sánchez y María Jesús Montero y en todo caso la prohibirán y lo que harán es obligar a las prostitutas a hacerlo, a hacer su trabajo de manera clandestina y en peores condiciones, con lo cual todavía van a salir más perjudicadas las prostitutas de quienes se supone que les defienden. Yo no sé si va a llegar judicialmente porque claro, hay que ver qué delito puedes... Habría que ir por el delito de proxenetismo, por haberte lucrado con cargo a mí me parece que políticamente es un escándalo de dimensiones enormes, porque precisamente en un partido normal ni se hablaría de qué pasa con los militantes que consumen prostitución, porque es un asunto que en los partidos normales no se comenta, no es... y en un partido normal o en un político normal, pues quizá este asunto de los negocios de su mujer pues podría, digamos, quedar ahí, pero no es culpa pero mía. Estamos hablando de un presidente del gobierno que tiene el escándalo de su mujer, a la que le ha puesto una funcionaria, todo lo de la cátedra Aire Europa y demás. Tenemos informaciones que apuntan a que la carrera política de este señor pudo haber estado financiada por el dinero de la familia de su mujer, que viene de los prostíbulos, y luego es él el que se ha marcado como objetivo político abolir la prostitución. Por lo tanto, yo creo que es blanco y en botella. Si tú dices que tu gran objetivo político es abolir la prostitución, que la prostitución es prácticamente la cosa más execrable que existe en la sociedad, y salta a la luz que tu carrera política se ha financiado con el dinero de la prostitución, pues judicialmente no lo sé, pero para mí políticamente ya quedas completamente invalidado. Vamos a ver la frase que ha provocado, la frase de Alberto Núñez Feijóo, lanzada en el Congreso de los Diputados, que ha provocado que informaciones que llevaban desde hacía muchísimo tiempo, yo creo recordar que desde el año 17, apareciendo sobre los negocios de la familia Sabiniano Gómez, Conrado, Enrique, que era el padre Sabiniano, y los dos tíos de Begoña Gómez, que por cierto,
Infinidad de personas que han trabajado ahí, en esa red de prostitución, han dicho que una de las personas que trabajaba era la propia Begoña Gómez, y que Begoña Gómez, de hecho, hacía caja al terminar esas noches, esas cosas, y que al terminar metía el dinero en un sobre y lo dejaba, en el caso de prostitución femenina, lo dejaba en la puerta para que al salir la prostituta encontrara el sobre. O sea, eso es lo que están narrando los testigos, que es surrealista. Que, por cierto, es seguro que surrealista. estaba todo declarado a Hacienda, ¿eh? Bueno, sí, vamos, sí, ahí Estos hay que una son- declaración a Hacienda sin H. Que sí, son sí, todos, quiero decir, que el mayor pecado del mundo es no declarar a Hacienda, pues seguro que eso estaba... Vamos a ver lo que dijo Feijóo y cómo explota todo este tema. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Bueno, pues ¿de qué prostíbulos ha vivido usted? Evidentemente usted, que era Pedro Sánchez, no ha querido contestar, pero vamos a contestar nosotros. Venga, vamos a enumerarlos y van viendo los locales, que Dios bendito, qué sórdido es todo. Pero bueno, Sauna Princesa, en calle Mártires de Alcalá 4. Esta, en teoría, era sauna. Ya les digo que están apareciendo por todas partes prostitutos, chaperos, diciendo ni saunas ni historias, que yo trabajaba allí, diciéndolo ellos directamente y diciendo, no, por relaciones sexuales de pago, es decir, por prostitución. Venga, Sauna Princesa, calle Mártires de Alcalá 4. Sauna Adán, esta es la más famosa, miren qué cosa, Dios qué cutre. En la calle San Bernardo. Sauna Azul, Concepción Arenal 4. Se van mejorando, van superándolo en nivel de cutrería. Sauna Roses Girls, esto ya le llamaban sauna, pero hablaban de girls. Ya no sabemos si era sauna, si es que ya se habían quitado la careta, si ahí daba todo lo mismo, si ahí entraban por un lado y salían por el otro, no lo sabemos. Bueno, venga, Sauna Privet 49, poeta Joan Maragall 49, Sauna Maica, vayan contando, porque la lista es larga, pero larga. Aquí están ya los que ellos mismos admitían que eran prostíbulos, heterosexuales, de carretera, cutres como nada, lo de siempre, los del farolillo rojo y el neón verde, rojo, rosa, bueno, venga. Club Kilómetro 80, prostíbulo declarado, tal cual, declarado en la trama, no declarado oficialmente. Cuidado con porque este tiene un historial brutal. En el año 16 tiene una investigación por parte de la policía, entran y detectan que está operando a través del prostíbulo, que había sido hasta ese momento, porque aquí ya habían traspasado un tercero para disimular la autoría, para disimular la propiedad del local, pero era uno de los locales, uno de los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez de toda la vida, y se encuentran con una mafia rumana que recibió nada más y nada menos que 20 años de condena, que tenía mujeres brasileñas, mujeres rumanas y mujeres nigerianas, y que las tenía en situación efectivamente de trata, de explotación sexual. Venga, el kilómetro 80, en Segovia, Club Sala, Olimpo, prostíbulo, de verdad que parece una cuadra. O sea, yo de verdad no sé, la gente que utiliza esto y la gente que lo pone y los Gómez, Dios bendito que se lo hagan mirar todos. Pero bueno, vamos con el último pantallazo, el Club Dulcinea, prostíbulo, ya nos faltaba la literatura por aquí, y el Club Arcadia, prostíbulo también, aquí lo tienen, vaya pedazo de inmuebles. Bueno, esta era la red de algunos de los que están ya declarados y reconocidos. Les repito que muchos de los testigos que están saliendo en estos momentos a la luz están hablando de que pudieron haber llegado a tener hasta 17 locales. Decía antes Carmelo, estos locales dinero en A y pagando impuestos como que poco. A lo mejor si se te caen 5 euros alguien va y los declara. Todo el resto va todo en B, ¿vale? Y tenemos ya testimonios e informaciones que apuntan a que con el dinero, por tanto sería en B, obtenido por la familia de Begoña Gómez, se pagó, por ejemplo, una de las primarias de Pedro Sánchez. ¿Eso no es lucrarse? ¿Eso no es vivir a título lucrativo? Como decía aquella sentencia sobre Gürtel, vivir a título lucrativo de los prostíbulos. La casa donde están o estaban de vacaciones, ahora utiliza los palacios que le costeamos todos, pero la casa en Mojácar, ¿con qué se pagó? Se pagó con este dinero. Uno de los chales donde estuvieron viviendo, ya como matrimonio, Begoña Gómez y Pedro Sánchez, ¿con qué se pagó? Lo había comprado Sabiniano Gómez, el dueño de todo esto. ¿Con qué lo pagó? Con el dinero de los prostíbulos. Pues a título lucrativo que te va. En los últimos años, yo creo que en los 10-15 últimos años, los dos grandes pecados públicos que la izquierda ha querido, pues eso, que fuesen lo peor de lo peor, han sido no pagar Hacienda y el beneficiarse de la prostitución. Si lo hace la derecha, si no... Las dos peores cosas que podías hacer. Es decir, de hecho hemos visto condenas a gente por problemas con Hacienda muchísimo mayores y con muchísimas menos posibilidades de reinserción y de perdón y de cualquier cosa que condenas por asesinato. Esa ha sido la realidad en España, aunque parezca una puñetera locura. Pues Pedro Sánchez, como bien dices, se ha beneficiado durante toda su vida del dinero que llegaba de ese negocio y de un dinero que evidentemente
pues no venía con el marchamo de todo, vamos, con las trimestrales hechas. Es decir, eso es Pedro Sánchez, que mientras tanto, y a estas alturas, y después de que lo sepamos todos, sigue amenazando a los militantes que recurran a la prostitución con la expulsión del partido. Hombre, será porque tendrán que tener todos los militantes su propio puticlub, de su propiedad, porque si no, entonces si tienes el puticlub te dejan entrar en el Por partido, cierto, pero si solo eres cliente te echan. Una cosa antes de que escuchemos a Villarejo, darle dos recados. Uno a Begoña Gómez y otro a Pedro Sánchez, pero decía una cosa Raúl que tiene toda la razón, ¿no? O sea, esta cutrería que observamos vive en gran parte de que esto sea un negocio ilegal por definición. Si se deja de determinado cinismo y determinado puritanismo y se permite a cualquier persona que esto aparezca en la seguridad social y que tú puedas vender los servicios sexuales declarados, esto pasa a estar en A, pasa a tener controles laborales, pasa a tener una regulación en la seguridad social, pasa a tener su casilla, pasa a tener su cotización y evidentemente como a una persona no le vas a decir que no puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo, por lo menos lo que pasas es a no permitir que los proxenetas hagan lo que les da la gana con los cuerpos ajenos. Bueno, pues esto que están viendo de cutrería vive de esto. Bueno, vamos a escuchar a Villarejo porque manda dos recados. Vamos a escuchar primero el de Begoña Gómez y luego el del propio Pedro Sánchez, que tiene todo que ver con lo que estoy diciendo yo ahora. Atención. Él, cuando no tenía curro, estuvo hablando con un par de asesores fiscales para ver cómo metían lo que ganaba su parienta, que lo ganaba porque estaba en el negocio del pueblo, del padre. Ha llegado a hablar hasta con los que le hacían la asesoría, digamos, contable y tal, la declaración de Hacienda. Y el problema que tenía ella era cómo justificar los ingresos. Decía que asesoraba, que no sé qué, lo pagaban, ¿no? Porque llevan la contabilidad de la sauna de tu viejo y de tu tío. ¿Vale? El primero, el de Begoña Gómez, que iba en B y que cómo camuflamos esto, que cómo lo camuflas. Asesorando. Es que manda narices. Pero bueno, venga, y vamos con el recado para Pedro Sánchez. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución, y su suegro con puticlub, y su madre? Pero no me jodas, que hay que ser tonto a los tres. Bueno, hay que ser tonto o pensarse que los que te están votando se van a tragar lo que les pongas delante. Como se lo Y han que da tragado. olímpicamente lo mismo, como se lo están tragando, básicamente, Raúl. Sí, sí, hay que tener mucho cuajo, pero en eso Pedro Sánchez ya ha demostrado que no tiene rival. Pero es que, vamos a ver, es más importante lo que parece, porque el caso Begoña Gómez yo creo que se explica bastante por toda esta historia que viene de atrás. Quiero decir, cómo se ha formado la pareja, pero ya no me refiero a la pareja, aunque él presuma de estar profundamente enamorado en esas cartas que no se cree nadie, a la pareja desde el punto de vista de los sentimientos y eso, sino a la pareja política y de poder que se ha conformado por lo que sabemos, desde hace prácticamente 15 años. O sea, ¿en qué medida han influido las saunas, los prostíbulos y los negocios del suegro en la carrera política de Sánchez? Y no me refiero solo financieramente, porque financieramente ya no hay duda de que sí que ha servido, sino pues precisamente Villarejo apuntó a grabaciones a mucha gente, entre ellos altos cargos socialistas con los apellidos JB, dos que son fáciles de identificar y que evidentemente han tenido, en mayor o menor medida, ambos han tenido que ver con el ascenso de Pedro Sánchez. No, es que además él dice dos JBs que han sido ministros en el gobierno. Y el propio caso Begoña Gómez, Aire Europa, todas las derivadas que tiene, me gustaría saber si se hubiese producido sin esta historia que precede, ¿no? O sea, quiero decir que aquí estamos hablando Sí. de Ese una, tema que de una sacas, pareja de sí. poder, más allá de una pareja, de una relación personal, y que tienen ya mucho, están muy unidos desde hace mucho tiempo por cuestiones que todavía no sabemos
en qué medida... Es que ahí abres una vía de investigación que es delicadísima, y que nadie interprete mis palabras, ¿eh? Cuando yo digo delicadísimo es que se tiene que investigar con prioridad frente al resto. Cuando algo es delicado es cuando tienes que entrar para zambullirte pero hasta el fondo, evidentemente, porque si es delicado es que es muy grave. En el año 9 ocurre una cosa muy curiosa, y es que Pedro Solbes empieza con sus historias, que si yo me voy, que si el parche en el ojo, que si yo no puedo, que no aguanto, que me quiero marchar, que deja el sillón de diputado. Y en el año 9... si te vas a la lista que se había presentado a las elecciones generales, y aparecía en la posición 21, aparecía Pedro Sánchez, que no había entrado. ¿Por qué? Pues porque era un telonero, porque era un suplente, porque no era nadie. Lo habían metido de relleno. Y por encima aparecía una chica, una persona, que era la responsable, la secretaria de organización de Nuevas Generaciones, de Juventudes Socialistas en la Comunidad de Madrid. Cuando se marcha Pedro Solbes, tiran de lista y tendría que haber entrado la número 20. Y alguien que se llama José Blanco le dice a la número 20, quítate de ahí, ¿vale? Que va a subir Pedro Sánchez. Eso ocurre en el año 2009, que es el primer momento en el que pisa el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez. Después ya, en el año 13, que las elecciones me parece que fueron en el 12, sí. En el año 13 ya entra como titular, pero porque ya había conseguido el placer de alguien, ya había conseguido agradar, ya había conseguido disgustar, cada uno que lo interprete como quiera, pero ya había conseguido ser titular en las listas. Pero el primer empujón se lo da José Blanco, y lo mete ahí, cuando no le tocaba. Y de hecho hubo un revuelo tremendo en el Partido Socialista de Madrid, dijeron que de qué iba esa historia, que cómo lo habían colado de esa manera. Bueno, yo lo dejo ahí. Pero la cuestión es que como se investigue el tema famoso de si se han utilizado vídeos descarriados o despistados, como decía Villarejo, que pueden haber sido utilizados para chantajear a determinadas personas y ascender, estamos hablando de otra cosa, porque nos metemos ya en el campo de la coacción, la extorsión, el delito electoral, o sea, ahí hay un pedazo de manantial de cosa extraña de muchísimo cuidado. Incluso antes de eso estamos viendo, yo creo, un dibujo que cada vez está más completo de la catadura moral del personaje. Y es capaz de hacer lo que sea y usar lo que sea. Yo estaba, sí. Lo que decía antes Raúl es cierto, o sea, y lo apuntabas tú también, Carlos, a mí la prostitución me parece un tema privado, cada uno que haga lo que quiera, y que decir, si alguien quiere recurrir o ofrecerla o lo que sea, yo ahí no me meto porque me siempre parece que sea libre. Exacto, siempre que sea libre. Los negocios de la prostitución... prostitución... en esos sitios que hemos visto, exacto, tiene un aspecto de trata de 3 pares de narices, y en uno cosa. no es aspecto, y es que hay una condena. Y en cualquier caso te estás beneficiando de eso, de la libertad de otras personas en eso, que es, digamos, bueno, en fin, pues eso, moralmente curioso. Pues bueno, pues ese es el ambiente del que viene Pedro Sánchez. Pero es que luego no solo es ese ambiente, es que luego está Koldo, que recordemos el inicio laboral de Koldo, donde viene. Perdóname porque me estoy acordando además de cómo se hace la investigación policial en el prostíbulo de Los Gómez, kilómetro 80. Y sale porque una de las mujeres rumanas consigue escaparse y decir que la tienen allí encerrada y que le han retirado el pasaporte. Así comienza la investigación. Entonces vamos a dejarnos de historias, porque eso no es prostitución libre, eso no es nada, eso es trata. Es esclavitud. Exacto, eso es explotación sexual sin libertad y es trata de personas. Pues hemos visto eso, hemos visto Koldo, hemos visto Ábalos, que ya nos ha dado una idea bastante certera de cuál es su vida privada, no solo prostitución, sino que encima se la pagamos nosotros, y nos faltaba Cerdán, que es el de las comisiones, es decir, ese es el ambiente. De Cerdán ya sabemos que él fue el que impulsó el contrato de otra persona que salía del Club Olimpo, que era Nicoleta. El que lo impulsó fue él. Parece que el que estaba con la chica era Koldo, vale, muy bien, pero el que lo impulsó fue él. Entonces, ese es el ambiente, digamos, el entorno moral del actual presidente del gobierno, sí. Que luego encima nos da lecciones de moralidad a los demás. Y por último, apuntar sobre una cosa, que claro, habrá gente que incluso gente, digamos, con buena voluntad, que piense, no, hombre, pero es que las familias son otras cosas. Bueno, pueden serlo, primero, si la familia no te paga las primarias, y segundo, si tú mismo no has puesto el listón mucho más allá de las familias hace mucho tiempo. Es decir, que ahora los que llevan años hablando de las familias, ahora justo vengan a decirnos que no se puede hablar de las familias, hombre, un poquito de por favor, taparos. Y además las familias para bien y para mal, quiero decir, quien ha puesto a Begoña Gómez claro. En una posición pública que no había tenido nunca antes ninguna esposa de un presidente del gobierno ha sido Pedro Sánchez, quien ha convertido en una figura pública, casi política, totalmente, a Begoña Gómez. Y de hecho, para defender que tuviese la cátedra y todas esas cosas, es el argumento que se da. O sea, perdona, Raúl, casi política no. En las manifestaciones del 8 de marzo,
Begoña Sí, Gómez era abanderada. estaba en el centro de la pancarta. No allí también iba, no, estaba en el centro de la pancarta. Que esto no es la familia de la mujer de un presidente del gobierno, de una señora muy discreta que apenas se le ve en algún acto o dos. No. Aquí Begoña Gómez, otra cosa es que habrá tenido que echar un paso atrás por el escándalo y por las investigaciones, pero el proyecto de Begoña Gómez era ser una persona pública, una persona política, y ella quería tener cuanta más relevancia, mejor. Eran el Bill Clinton y la Hillary Clinton. ¿Y cómo no va a ser españolas, que sí. relevante la familia de Begoña Gómez? Es que, ¿en qué medida se valió de esa familia para aspirar a tener esa posición? Que sabemos que por sí misma era absolutamente incapaz, porque no fue capaz ni de sacar el bachillerato, y es una persona con unas limitaciones muy elocuentes, cualquiera que la escuche hablar se da cuenta. Entonces, ella se puede beneficiar de los negocios de su padre, pero el resto no podemos decir, oye, y esos negocios moralmente no parecen muy aceptables, porque es verdad lo que dices. Una cosa es la prostitución, pero está claro que estos prostíbulos de carretera no los lleva gente, un hostelero normal. No es decir, no, yo voy a abrir tal y voy a contratar aquí a unas chicas, no. Porque para acceder la pobrecilla rumana que se fue buscando a la policía no tenía pinta de estar en una posición muy cómoda. En los que consiguen a las mujeres son legales. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si os parece. Ustedes ya saben, sigan descansando, tal, los vídeos nuestros los ven, que les contamos cosas que los demás no les van a contar ni a explicar, ya saben, a levantar España.